número 14, hemos leído los últimos versículos del verso 15 al verso 20, recordando que Jeroboam había sido sentenciado ya por Dios a través del profeta Abías, profeta Ahías, a su vez sí le hace recalcar a la esposa de él, ya que había ido, se recuerda usted la clase anterior o la enseñanza pasada, la mujer de había ido encubiertamente a consultar al profeta, sabiendo que su hijo estaba gravemente enfermo. Jeroboam, que era el rey al norte de Israel, no quiso básicamente conocer si sanaría o no, sino que fuese del futuro de ese hijo, y se decía que quiso como que se le adivinase qué pasaría así en el porvenir con su hijo. Y Dios, por su parte, se adelantó al profeta y le puso todas las cartas sobre la mesa, si se lo quiere llamar de esa manera, haciéndole considerar al profeta Abías que él habría de recibir la visita de la mujer de Jeroboam, la cual venía ya disfrazada. Todo esto fue para asombro de la mujer, ya que ella no sabía cómo se habría de manifestar la voluntad de Dios sobre su hijo. Y el profeta prácticamente le termina diciendo de que Israel, a consecuencia de su marido, Jeroboam, será prácticamente devastada. Y el hijo del cual ella tenía en sus brazos, de la cual obviamente quería recibir algún tipo de beneficio, moriría a su retorno al pisar el umbral de su ciudad. Todo esto se cumplió como lo dice la Biblia. Si me acompaña, por favor, allá en el capítulo número 14, versículo número, venga conmigo por favor, versículo número 18, y lo enterraron, dice la Escritura, y lo entechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, el cual había hablado por su siervo, el profeta Ahías. Ahora, en esta noche vamos a concentrarnos en los dos últimos versículos de esta porción bíblica del capítulo 14, los hechos o acontecimientos finales que le precedieron antes del sucesor de Jeroboam, rey de Israel, es decir, antes del aparecimiento de Abías, hijo de Jeroboam. Dice en el versículo número 19, los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo, dice ahí, está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Para ello, por favor, trasladémonos al segundo libro de las Crónicas. Vamos a, sobre todo, a concentrarnos en una batalla final que definirá, prácticamente el reinado de Jeroboam y las consecuencias que también Dios le había anticipado por su pecado de idolatría. Venga conmigo, por favor, al segundo libro de las Crónicas, capítulo número 13. Segundo libro de las Crónicas, capítulo número 13. Usted debe recordar que mientras Jeroboam reinaba al norte de Israel, Roboam lo hacía al sur de Israel. Pero así también como Jeroboam habría de tener un sucesor, luego también aparecería un sucesor de Roboam, propiamente hablando de un hombre llamado Abías. Versículo primero, vamos a leer en porciones bíblicas, en extractos de ella para poderlos analizar. Dice el versículo primero, a los 18 años del rey Jeroboam, es decir, no a los 18 años de edad, sino a los 18 años de su reinado sobre el reino del norte. Recordando que si viene conmigo sin perder Crónicas, en el verso 20 se nos dice del capítulo 14 de Reyes que Jeroboam reinó 22 años sobre Israel. Es decir, que 4 años antes de que feneciera el rey, de que muriera el rey, aconteció esta batalla. Versículo número primero. A los 18 años del rey Jeroboam reinó Abías,
sobre Judá, es decir, sobre el reino del sur. Recuerde que Israel ya estaba dividida en dos partes y dos reyes gobernaban al mismo tiempo, uno en el norte y otro en el sur. Dice la Escritura, y reinó 3 años en Jerusalén, es decir, que ¿cuántos años le faltaban a Jeroboam para que llegase a su fin? ¿Cuántos? 1 año, sí, al pasar 3 años del reinado de Abías, 1 año quedaría, sí, para que termine de reinar de esos 22 años, sí, Jeroboam. Dice la Biblia, y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre, sí, de su madre fue Micaías, hija de Uriel de Gabaa. Ahora, antes de seguir leyendo, siempre es bueno rescatar las palabras de la Escritura. Cuando en la Biblia se toman la molestia de escribir los nombres de los padres o de los antecesores y sobre todo de las madres de ciertos hombres que destacaron en la Biblia, o son tan buenos que en Dios pudieron resurgir, o pueden llegar a ser tan malos que en la Biblia deja el precedente de quién fue el que crió a ese muchacho. En este caso en particular, Abías es considerado desde el nombre de su madre, haciendo notorio lo loable que se había llevado, que se había conducido la crianza de este muchacho. Siempre en la Escritura, cuando usted encuentre este tipo de, digamos, de detalles, debe de hurgar un poquito y reconocer por qué la Biblia se toma la molestia de nombrar a las mamás, ¿sí?, de ciertos personajes. Ya que, como le mencioné, puede ser que la misma palabra realce la labor de ese padre o de esa madre, o a su vez también aplaste la mala conducción que tuvieron a la hora de criar a sus hijos. Siempre cuando en la Biblia encontramos detalles como estos, sí son de gran aporte espiritual, ya que la labor que una madre o un padre puede hacer tiene un reflejo vivo en la Escritura, es decir, puede ser resaltado en la Biblia tanto de manera positiva como de manera negativa. En el versículo número 2, la Biblia, si la palabra del Señor resalta la madre, el nombre de la madre de Abías. Dice la Biblia, el nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel. ¿De qué región? De Gabaa. Verso número 2 sigue diciendo, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Sí, posiblemente ese último año donde se da justamente en el reino del norte el suceso que leíamos en Primera de Reyes capítulo 14. Recuerde, mi amado hermano, sí, que dentro de estos pasajes bíblicos está la providencia divina de los acontecimientos de una sentencia de la cual Dios había determinado para Jeroboam. Sí, el cumplimiento de la sentencia del profeta, sí, sobre Jeroboam era instantánea, era inmediata, tanto así que ese mismo día llegó a morir el hijo de Jeroboam. Verso número 3. Entonces, Abías, sí, recordando este personaje, sí, ordenó batalla con un ejército de ¿cuántas personas? Ahora, ¿eso es poco o es mucho? Sí, a nuestro entender es bastante, 400,000 hombres de guerra. Dice aquí que eran valerosos, también eran ¿qué cosa? Eran valientes y eran escogidos, es decir, que eran hombres que fueron selectos, sí, por su destreza, por su valentía, para la batalla. Ahora, 400,000 hombres, bueno, repito, eran bastantes soldados con los que Abías contaba para ir en contra de ¿quién? En contra de Jeroboam. Recuerde que Dios ya estaba en el asunto. Verso número 3 nos sigue diciendo, eran hombres de guerra, eran valerosos y eran escogidos. 3 virtudes que creo yo que debe de tener todo buen creyente, todo buen cristiano. Un cristiano debe de ser un hombre de guerra, un hombre que cuando escucha guerra, ¿qué hace? Se esconde para que no se lo lleven los militares cuando hacen partida por la noche.
Mire que actualmente tenemos un oficio de parte del Ministerio de Gobierno en el cual se da la apertura para poder, por el estado crítico que hay en la frontera norte del país, tienen el aval las autoridades militares para poder reclutar y llamar a todas los hombres de reserva, para que estén listos y preparados en caso de que exista algún litigio en la frontera norte de nuestro país. Mi amado hermano, estos hombres eran hombres preparados para la guerra. Cuando escuchaban guerra, paraban las orejas y decían, ¿dónde hay guerra? ¿Dónde hay? Porque yo quiero estar ahí. Mi amado hermano, la iglesia también debería de tener esa misma actitud. Donde escucha que hay guerra, decir, ¿a dónde voy, hermano? Aquí estoy. Tómeme en cuenta porque yo quiero ir a batallar. Yo quiero ir, claro, no a pelear de puño, sino a pelear la buena batalla de la fe. Hay quienes por evitar la guerra, como se decía en la enseñanza del día de ayer, ¿se recuerda usted? Una palabrita que se hizo bastante, profundidad en ella. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuál era? Eran indulgentes, tolerantes, también se le mencionó a manera de sinónimo. Mucha gente, por ser demasiado indulgente, no quiere meterse a la guerra. Y amado hermano, ellos escuchaban guerra, paraban, digo yo, así. Sus 5 sentidos decían, yo estoy, cuenten conmigo. Pero no solamente que querían estar en guerra, porque de pronto era una virtud en ellos, sino que también, dice la Biblia, eran hombres muy valientes, hombres valerosos. Y rescato estas virtudes, mi amado hermano, porque a la verdad la Biblia también nos lo demanda. Si usted va al libro de Josué, recuerden lo que el Señor en 3 oportunidades le dice a su siervo llamado Josué, diciéndole, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, porque Dios sabía las batallas, las guerras que Josué y su pueblo encontrarían en la tierra de Canaán. La valentía no consiste en tiempos modernos, en la forma en la que con los puños se podrían arreglar los asuntos. La valentía tiene más que ver, mi amado hermano, con esos actos que nos definen como personas estables. Ojo, estables, que no nos conmovemos más allá de los estragos que pudiéramos estar pidiendo. De hecho, más adelante vamos a encontrar en esta porción de la Escritura cómo Abías hace hasta cierto punto una declaración y resalta la mala fama que tenía, el sucesor del rey Salomón. Hablando de qué rey, con nombre, Roboam. Y entre ellos va a darle un adjetivo calificativo bastante, diríamos así, desagradable. Va a hablar de él diciéndole que era un hombre pusilánime. Pero eso lo vamos a ver más adelante. No quiero dar mucho en esto hasta que toquemos el texto. Mi querido hermano, estos hombres eran hombres de guerra, eran hombres valientes y también eran hombres, por estas dos, diríamos así, habilidades, eran hombres escogidos. Hombres que, cuando usted escoge a alguien, quiero entender esto de parte de Abías, que era el rey en la parte de Judá, en el sur. Quiero entender que cuando él escogió hombres de guerra y hombres que eran valientes, también quiso hombres de empuje en momentos críticos. Digo esto porque alguien puede ir a la guerra y puede sentirse muy valiente, pero todo puede ser que al ver que su enemigo avanza, en vez de él avanzar y contrarrestar, puede pegar el grito y decir, vámonos que nos van a matar. Puede darse esa situación. Mucha gente emocional puede buscar la guerra. Mucha gente emocionalmente puede de pronto tener, como lo dice la Escritura, una habilidad para esa misma guerra. Puede tener alguna virtud. Podría manejar muy bien en ese entonces el arco, la flecha, la espada. Pero se puede perder todo esto si acaso te llegase a entrar ya en el campo mismo peor. Y querido hermano, se ha sabido a través de la historia universal que muchas batallas se han perdido porque uno ha desanimado a todos los, digamos, a todo el batallón de infantería. Porque uno retrocedió, todo se vino para abajo. Dios
Sí, a través de su palabra nos enseña estas preciosas virtudes en hombres que se dispusieron para pelear contra Jeroboam. Hombres de guerra, hombres valerosos y escogidos. Verso número 3 sigue diciendo, y Jeroboam, ahora, qué interesante, ordenó batalla contra él. Recordando que ¿quién tomó la iniciativa en la guerra? Abías. Y Jeroboam ordenó batalla contra Abías. ¿Con cuántos dice la Biblia? Puede leerlo, por favor. Con 800,000 hombres y las mismas virtudes, escogidos, fuertes y valerosos. Veamos cuándo, pero con una pequeña, digo yo, o gran diferencia. ¿Cuál? El número era el doble. 800,000 hombres. Bueno, era más que entendible que Jeroboam tuviese más ejército que en este caso que Abías, porque él tenía a su haber ¿cuántas tribus? 10 tribus en Israel. Sí, era, diríamos, encima, sí, él tenía de las quintas partes, tenía 4 partes del reino. Sí, y obvio, mucho más personal dispuesto para poder hacer frente en una batalla. Hablamos pues entonces de manera pragmática un ejército de 800,000 y un ejército de 400,000. Pero usted debe de entender que quien provoca la guerra no es Jeroboam, sino Abías. Los menos confrontan a los más. ¿Sí? Y esto, mi amado hermano, porque Dios había dado una palabra, que el reino de Jeroboam no continuaría más. Versículo número 4. Léalo, por favor. Algo interesante, mi amado hermano, antes de seguir en esta lectura, es que previo a la guerra, previo a la confrontación, si Abías quiere establecer la causa de esa guerra. Amén. Muy difícilmente de pronto alguien podría ir a la guerra por cuestiones religiosas, ¿verdad? Aunque en tiempos presentes en el Medio Oriente es una de las causas principales de guerra. Alguien podría de pronto ir a la guerra para ganar o extender ¿qué cosa por lo general? Territorio, ¿verdad? Alguien podría ir a la guerra porque se ve afectado en contra de un enemigo, sí, de pronto cercano o lejano, que viene a quitarle sus posesiones y podría, diríamos, declararse la guerra. Mas, sin embargo, esta guerra se podría considerar, como lo dicen en la actualidad, como una guerra santa. Una guerra entre el cual sale a resaltar sin la devoción de una nación hacia Dios y porque la contraparte es una sociedad entregada a la idolatría. En el versículo número 4 nos dice que Abías le dice, desde los montes, para que todo mundo lo pueda escuchar, desde el monte de Efraín le dijo, oídme Jeroboam y todo Israel. Ahora, ¿cuántos tenemos en ese escenario? ¿Cuántas personas hay? De manera exacta, ¿cuántas? ¿Cuántas tenemos? 400,000 por un lado, 800,000 por el otro. ¿Cuántos hay? 1,200,000 dos soldados. Digo dos porque está el rey de cada lado. Amén. Verso número 4. Oídme, le dice Abías, Jeroboam y todo Israel. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a quienes más, y a sus hijos. Y abajo dice de esa porción bíblica, bajo pacto ¿de qué? Bajo pacto de sal. Ahora, ¿qué representan estas palabras? Sí, bajo pacto de sal. Acompáñenme por favor, ya estamos en el Antiguo Testamento, pero vámonos al Pentateuco. Vámonos al libro de los Números. Acompáñenme por favor al cuarto libro de la Biblia. Libro de Números.
capítulo número 18. Libro de los Números, capítulo número 18. Veamos la referencia y por qué Abdías lo toma como una base para poder manifestarla al pueblo. Números capítulo 18. ¿Lo tienen? Leamos versículos desde el 17 en adelante. Verso número 17, quiero llegar hasta el 19, pero empiezo desde el 17 para tomar toda la porción bíblica y entenderla. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, verso 17, mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás, es decir, no lo podrás salvar. Si santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Ahora, para poder adentrarnos en este pasaje bíblico, es necesario entender el contexto. Dios está dando órdenes explícitas a los sacerdotes de qué forma o de qué manera se deben de llevar a cabo los sacrificios para con el pueblo. Versículo número 18. Y la carne de esos sacrificios de ellos será tuya, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Es decir, que de las ofrendas que el pueblo traía para sacrificio por los pecados, ellos cortaban luego de que había sido sacrificada la porción que les correspondía conforme a lo que estaba ordenado, no antes. Recuerde que por un pecado semejante fueron castigados duramente los hijos de los sumos sacerdotes, por exacar con anticipación lo que Dios les había dado por heredad. Verso número 19. Aquí ponga mucha atención. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado ¿para quién? Las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo por estatuto perpetuo. ¿Pacto de qué? Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia. Dice ahí, ¿con quién? Y tu descendencia contigo. Pacto de sal. Mi amado hermano, era obligatorio, sobre todo cuando se ofrecía carne, prepararla anticipadamente con sal para que ésta pudiera preservarse. Toda carne tenía, cuando a veces había en demasía, los sacrificios por los pecados, así el pueblo anticipaba para que ésta pudiera mantenerse en su carne, en su textura, y que no se le vaya a podrir, prepararla o adobarla con sal solo para preservarla, no para comerla. Es decir, que cuando se ofreciera un sacrificio, en este caso, por el primer rey de Israel, quedó también, diríamos de alguna forma, la marca establecida de que ese pacto, que era sazonado con sal, habría también de identificarse con la conservación del reino tras generación y generación de los lomos de David. Pero claro, el pecado de Salomón hizo que ese pacto se resquebrajara. Sin embargo, Abdías lo toma en su origen, en su esencia, que Dios le había dado el reino a David y de él para todas sus generaciones. Cuando vamos pues al capítulo número 13 del segundo libro de las Crónicas, Abdías recuerda este pequeño, diríamos, forma de celebrar el sacrificio. Cuando nos dice, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? A él y a quién más. Y a sus hijos, bajo pacto de qué? Bajo pacto, de sal. Versículo número 6, sigamos leyendo por favor. Pero Jeroboam
siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y ¿qué pasó? Ajá, dice aquí, se levantó y rebeló contra su Señor. Y se juntaron con él hombres malos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de quién? Hijo de Salomón. Y da aquí justamente lo que yo había anticipado. Porque Roboam era ¿qué cosa? De primera mano, ¿qué cosa era? Que era joven. ¿Cuál fue la intención de nombrar la juventud de Roboam? Era un hombre inexperto, lo que quiere decir. Un hombre que careció de experiencia. Y claro, usted sabe bien que Roboam escuchó no a los ancianos en el consejo, sino a quienes. A los otros jóvenes contemporáneos a él. Dice la Biblia que Roboam era un hombre sí joven, pero al mismo tiempo sin experiencia le volvió a ser un hombre pusilánime. Pusilánime. ¿Qué es ser alguien pusilánime? Apunte por favor la definición. Sin valor, sí, sin valor para confrontar dificultades o defender sus ideales. Eso es alguien pusilánime, o el término es tal. Alguien que no tiene el valor suficiente para poder, en este caso, confrontar, para poder, en este caso, defender sus ideales. Un hombre pusilánime, podríamos bien decir en la actualidad, considerado bajo el marco del Nuevo Testamento, es un hombre inconstante, un hombre que no tiene palabra, que dice hoy una cosa y por cualquier situación puede dar otro tipo de versión. Mi amado hermano, Roboam fue un detonante, sí, por el cual el reino de Israel no pudo sin mantenerse. Si bien es cierto, Dios había anticipado que el reino se resquebrajaría, se quebraría en dos, Roboam contribuyó por ser, como lo dice la Biblia, pusilánime para que esto aconteciera. Si usted va a Santiago capítulo número 1, mire con detenimiento lo que dice el verso número 8. Acompáñeme por favor. Santiago capítulo 1, verso número 8. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice? ¿Alguien lo podría leer a viva voz? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ajá, el hombre de doble ánimo, ¿sí? Es decir, el hombre que hoy dice sí, mañana puede decir quién sabe, que otro día puede decir cuente conmigo y al otro día puede decir mi hermano no pude. Llamado un hombre inestable y desde su corazón, dice la Biblia, es ¿qué cosa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es el hombre? Inconstante, ¿sí? Es decir, nunca se puede contar con él de manera firme. Hoy dice sí, estuvo un tiempo y luego abandona el banco. Mi amado hermano, no podemos caer en este tipo, digamos, de condiciones a la hora de ser ante los ojos de Dios firmes. Si usted le dicho por Jesús, si su sí sea sí, y si es no, sea no, todo lo que no procede de esto es pecado. Sí, eso en función de la forma en la que debe de actuar o debe de vivir un creyente. Si usted quiere respaldar algo, aférrese a ese algo. Si no se mueva y no permita tampoco que las situaciones le hagan cambiar de parecer. Yo le aseguro que en su trabajo usted está obligado a hacer sus tareas más allá de cualquier situación que le pudiese estar de pronto agobiando. Porque a veces nos toca hasta ir enfermos a cumplir con las responsabilidades, ¿verdad? Laborales, sin importar cómo nos sintamos. Un hombre que solamente demuestra firmeza para tareas seculares, pero que no las demuestra en las tareas espirituales, ¿quién podría ser considerado un hombre de doble ánimo? Sí para el mundo, pero no para las cosas de Dios. También puede pasar a la inversa, que siempre está 20 sobre 20, digamos, en su calificación en cosas espirituales, pero se queda de algo cuando se trata de ser responsable en las cosas
seculares. Dicen mucho, sí, pero si yo siempre estoy buscando el rostro de Dios, no me pierdo los cultos, voy a todo. Pero cuando le dicen, préstame la libreta de calificaciones y déjame ver tus notas, es uno de los peores estudiantes. Sí, mi amado hermano, se debe de ser, digamos, constante tanto en lo espiritual como en lo secular. Algo que quisiera antes de avanzar, sí, un texto bíblico que se me escapó a la verdad, en Levítico capítulo 2, verso 13. Esto se lo doy como acotación adicional, antes de seguir avanzando y no despegar y no, digamos, sí, alejarme mucho de lo que se había hablado de lo que se presentaba como sazonado con sal. Solo como referencia, se lo dije, pero quiero darle el texto bíblico antes de seguir avanzando. Levítico 2, verso 13. Sí, capítulo 2, verso 13. Se me pasó por algo, pero solamente se lo digo, sí, a fin de que lo lea y seguimos avanzando. Se lo mencioné, pero no le di la referencia, es lo que le quiero decir. Levítico 2, verso número 13. ¿Lo tiene? Dice el texto bíblico. Y sazonarás, ¿lo tiene ya? Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda, ¿qué cosa? La sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Claro, ya le había dicho el por qué. Porque la sal, ¿qué hace con la carne? La preserva. Sí, hasta cierto punto podríamos decir que por eso Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros sois la sal. ¿De qué? De la tierra. Sí, sí. En tu vida no hay esa sazón espiritual, sí, pondrás insípido al lugar que tú puedes. Bien, continuamos. Sí, estamos en Crónicas, capítulo número 13, perdón. Sí, segunda Crónicas, capítulo número 13. Ahí estamos. Sí. Listo, mire que moví la página y se me movió todo. Segunda Crónicas, capítulo número 13. Perfecto. Sí. Listo. Leo, versículo número 7. Y se juntaron con él, sí, varones y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era hombre, ¿qué cosa? Joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. ¿Por qué? Porque nunca tuvo la capacidad de defender, ¿qué cosa? Sus propias ideas, sus propios razonamientos. Y ahora vosotros, dice todavía Díaz, se recuerda que le está hablando al rey, ya esos 800,000 hombres de guerra. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois, y claro que eran muchos, sois muchos y tenéis con vosotros, eso era lo malo, los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Verso número 9, léelo. Ahora, recuerde, mi querido hermano, que fue el rey Jeroboam quien levantó un nuevo orden de sacerdotes. Amén. Obviamente, todo eso lo hizo conforme a ¿qué? Conforme a la palabra. Conforme a su propio corazón. Todo eso lo había ordenado, sí, en este caso Jeroboam. Versículo número 10. Mas en cuanto, porque hace la diferencia, eso lo hicieron ustedes, dice arriba, pero nosotros, sí, mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Los sacerdotes que ministran delante de Jehová
siguen siendo quienes, mi amor hermano. Son los hijos de Aarón. Y los que están en la obra no son los que se inventó Jeroboam, sino quienes. Los levitas, los que Dios, sí, el Señor los santificó, los consagró para esas tareas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan, dice aquí, cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros la habéis dejado. Ahora, ¿por qué si Abías recuerda todo esto al pueblo? ¿Por qué? Porque para aquel entonces, ¿cuántos años le habían pasado? ¿Cuántos años? Seguro 3 añitos. 3 años del reinado de Abías. ¿Cuántos años habían pasado? Desde que el pueblo ya no hacía la liturgia conforme a lo que Dios había dispuesto. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Todos los años del reinado de Jeroboam. 21 años tenía de que no volvían otra vez a ¿dónde? Al templo en Jerusalén. ¿Usted no cree que en toda esa generación alguien no pudo haber dicho, uy, cómo extraño ver al sumo sacerdote con su vestidura sobre el altar, depositando ahí de pronto sí la ofrenda para ser quemada? Si tenemos tiempo que no llevamos, si conforme lo ha recordado aquí, si llevamos toda la labor para que sean los levitas quienes puedan ministrar, llevado el pueblo ya prácticamente estaba olvidado. Imagínense a cuántos muchachos nacieron en esos 21 años que no conocían el templo, que no conocían lo que era un sumo sacerdote, o por lo menos no como Dios lo había establecido. Se habían, digamos, adaptado a una liturgia, pero errática, no a una liturgia bíblica. Y esa es la gran diferencia, mi amado hermano, entre los que quieren llevar un culto como Dios lo dice y aquellos que quieren formar su propia forma de culto conforme a sus propios pensamientos. Como se decía ya en muchas clases anteriores, pero Juan quiso levantar su propia forma de buscar de Dios. Tal cual como se lo dijo también en ese entonces, muchos en la actualidad lo pueden estar pensando. Yo no voy al culto, yo no voy a la iglesia, pero desde mi casa le adoro. Y ese es su culto. Yo no doy ofrenda, yo no doy diezmo, pero yo desde aquí no meto la mano al bolsillo y ayudo cada vez que puedo a alguien por la calle. Mi amado hermano, esa es tu forma de apreciar cómo puedes buscar de Dios. Pero bíblicamente Dios ha dado pautas, sí, diríamos, ya establecidas para que se lo haga no como tú lo crees, sino como tú te lo imaginas, sino como Dios lo ha ordenado. Bien dice la palabra, no son mis caminos igual que los tuyos, ni mis pensamientos como tus pensamientos. Y amado, si Abías se toma la molestia de hacer concientizar al pueblo que va a confrontar a su propio pueblo, porque seguían todos perteneciendo bajo los lomos de quién. ¿De quién? ¿De quiénes salieron estas 12 tribus? ¿De quién? De Jacob. Todos tenían un mismo patriarca que los unía. Mi querido hermano, dice pues la Escritura en el versículo número 12, y he aquí, dice Abías, Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes que estaban ahí, con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros, oh hijos de Israel. No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Mi amado hermano, esta fue una especie de baldón de agua, para que los humos, diríamos así, de estos que estaban en batalla, despertaran a la realidad. Mi amado, es muy importante. Israel, hablando de las 10 tribus comandadas por Jeroboam, no iba a pelear con las otras 2 tribus restantes. Iba a tener una pelea contra quién, dice el rey. No vas a pelear conmigo, sino que vas a pelear con quién.
por Dios. Y eso me recuerda muchísimo, mi amado hermano, cuando uno va al Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando ve la historia del profeta, en este caso de un hombre llamado Saulo de Tarso. Cuando él persigue a la iglesia, cuando él confronta y mata a cristianos, luego Cristo le sale al encuentro y le dice, no le dice, oye, ¿por qué estás matando a mis discípulos? No le dice, oye, pero ¿por qué estás dándole prisión a mis seguidores? No, Jesús no le dice eso. Sí, ¿qué le dice Jesús? ¿Por qué me persigues? Yo pregunto, Saulo en algún momento se conoció con Jesús. En algún momento Saulo siguió a Jesús de manera personal, física, para irlo a coger preso. No, hermano. Pero al hacerlo contra uno de sus pequeñitos, era como que si lo estuviese haciendo directamente con él. Mi amado hermano, es lo que está prácticamente también haciendo o diciendo Abías. Cuando vamos pues al versículo número 14, luego de la advertencia para ver si encontraba algo de conciencia en medio de ese pueblo, dice la Biblia, verso número 13, pero Jeroboam hizo tender una emboscada. Claro, tenía personal para hacerlo. ¿Cuántos tenía? 800,000. Bien pudo haber dicho, 400,000 frente al ejército de Abías. Y los otros 400,000 den la vuelta. ¿Ataquen qué cosa? La retaguardia. Verso número 13. Pero Jeroboam hizo tender en una emboscada para venir a ellos por la espalda. Y estando así, delante de ellos, la emboscada estaba también a espaldas de ¿quién? De Judá. Yo me imagino a Jeroboam diciendo, no importa lo que este rey loco quiera decirle al pueblo, igual hoy estás perdido. Hoy igual estás derrotado. No importa si me haces o no acuerdo de la palabra. Aquí va a ganar el que tiene más gente. Y el que tiene la mejor, que dice, estrategia para pelear. Claro, eso es lo que dice el mundo. Pero otra cosa es lo que dice Dios. Recuerda, y de hecho, te apercibo con un texto que tú me imagino lo debas de saber de memoria. Zacarías capítulo 4, verso 6. Libro del profeta Zacarías, capítulo número 4. Verso número 6. ¿Lo tiene? Ya lo encontró. ¿Está Zacarías en la Biblia? Claro que está en la Biblia. No lo busquen en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo. Vaya, corra al índice. No le puedo decir entre Ageo y el profeta Malaquías, porque después si también está en la Biblia, claro, todo en la Biblia. ¿Ya me encontró? Zacarías capítulo número 4, verso 6, dice la escritura, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová. Y eso era lo que hablaba Abías. Esto es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, y vaya que tenía un ejército Jeroboam, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. No habría de ser la estrategia militar que Jeroboam ha plantado en el campo de batalla. No habría de ser tampoco la cantidad de soldados diestros como los tenía Abías los que habrían de ganar esa guerra. El que habría de poner, diríamos, la tilde sobre esa IE, es, amado hermano, lo que el Espíritu Santo había establecido. Cuando uno avanza a Crónicas, capítulo número 13, verso número 14, es concluyente. Recuerden, tenemos a 1.200.000 soldados en batalla. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla. ¿Por dónde? Por delante
así, clamaron a Jehová y los sacerdotes tocaron trompetas. Ahora, mi amado hermano, esta práctica de tocar trompeta en batalla solo se daban por dos razones. Solo por dos. Una, para poder anunciar victoria. Y otra, para anunciar retirada. Dice la Escritura, versículo número, venga conmigo nuevamente, verso número 14. Cuando miró Judá, es decir, la minoría, los 400,000, he aquí que tenían batalla tanto por delante como a las espaldas. ¿Cuántos han sentido así a veces en la vida? Que tienen guerra por todo lado. Sí, que si no están confrontando una lucha en sí desde adentro, desde el hogar, también vienen con problemas desde afuera, diríamos las espaldas, desde el trabajo. No hay cosa más calamitosa que tener conflictos en estas dos áreas. Digo esto porque suele ser a veces el estándar de nuestra vida. Si no estamos en casa, ¿dónde estamos? Estamos en el trabajo. Bueno, para el pueblo cristiano cambia a veces el escenario. Si no está en el trabajo, ¿dónde puede estar? En la iglesia. Si no está en la iglesia, ¿dónde puede estar? En la casa. Y en ese triángulo se mueve, ¿verdad? Pero tener conflictos en esas tres áreas, ¡wow! Dirá cualquiera, no, hermano, yo por lo menos en uno de esos tres necesito recibir algo de calma, algo de alivio. Llamado, si estos hombres salen a la batalla y tienen guerra adelante y tienen guerra por detrás, ¿qué hacen? ¿Cuál es la forma en la que ellos van a establecer su estrategia? Diría yo, ya en el campo de batalla no hay manera de hacer estrategia. Toca simplemente, ¿qué cosa? Luchar. Toca solamente meter la mano a la punta o la vaina de la espada y sacarla, empuñarla y ganar o morir. Mi amado hermano, si estos hombres, estos 400,000, están en ese atolladero, dice el versículo número 14, entonces ellos, ¿qué hicieron al verse rodeados de sus enemigos? Clamaron a quién? Clamaron a Jehová. Versículo número 14, y los sacerdotes tocaron, en ese momento que claman, ¿qué hicieron los sacerdotes? Tocaron trompeta. Digo que me imagino ese escenario, algo semejante a lo que pasó hace cientos de años atrás, pero un primer gran líder también de guerra, Josué, frente a las murallas de Jericó. Ellos dijeron, ¿qué hacemos? Me imagino que vieron al día, pero gracias a Dios, él estaba rodeado de gente con tres virtudes: hombres de guerra, valerosos y escogidos. Sí, es que a la guerra no se puede llevar gente temerosa, no se puede llevar gente pusilánime. Imagínate que digo, avanza, no retrocedamos. No, usted ha venido a la guerra, no, yo pensé que esto iba a ser un camping. Mi amado hermano, ellos sí clamaron a Jehová. Mire, siendo hombres de guerra, hombres valerosos y hombres escogidos, igual tenían a su Dios por encima de estas virtudes humanas. Amén. Tuvieron a Dios por encima de esta virtud, de todo esto, de este conflicto. Dice la Escritura, los sacerdotes tocan trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, es decir, trataron de que su voz alcance el tono de ¿qué? De la trompeta. Trataron de ponerse al unísono para identificarse con la labor de los sacerdotes que estaban también en batalla. Y esto es importante también poder, diríamos, resaltar en medio de este cuadro, sí, bíblico. Los sacerdotes también tienen que ir a la guerra. Amén. Esto no se trata de que el pueblo avanza, como suele pasar a veces en guerras modernas. Avanza la infantería y los generales, ¿dónde están? ¿Dónde se quedaron los generales? Ellos están bien, digamos, bien sentados, bien cómodos, en mesas extensas, con presa en mano, discutiendo acerca de los planes o planificando las batallas. Llamados los sacerdotes en este ejército, van delante empujando al pueblo, de pronto no como una espada, pero sí con una voz como de trompeta.
clamando, o por lo menos motivando al pueblo de que Dios está con ellos. Pueblo, si de Judá grita, dice la Escritura, con fuerza. Así que ellos alzaron el grito. Sí, ¿y qué dijeron? ¿O qué sucedió? Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. ¿A punta de qué? Digo yo, ¿a punta de qué? De un grito ensordecedor. Mi amado, dicen otros comentaristas, y se turbó todos los soldados de Jeroboam. Se turbaron. Ese grito, mi amado hermano, llenó de pavor y de temor a los hombres de Jeroboam. Y claro, al sentirse aturdidos porque no sabían, eso es más o menos como que alguien le lance un puñete y usted le lance un beso en el nombre de Jesús. Lo aturde a su enemigo, porque ¿qué espera su enemigo? A otro golpe para que él le corresponda de igual manera. Eso es como que le diga, eres un animal y tú eres un hijo de Dios. Lo aturde. Por eso es que la Biblia dice que la blanda respuesta aplasta la ira. El pueblo de Dios no pelea puño a puño, pelea puño versus Espíritu Santo. No con espada, no con ejército, sino con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y enfrente a esta situación, mi amado hermano, todo el ejército se turba. Y claro, una vez perdida la concentración en batalla, entró el ejército y arremetió contra los 800,000. ¿Sabe cuántos murieron ese día? ¿Lo quiere saber esta semana o la próxima? La próxima será tarde para la novena. Verso número 16. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos una gran matanza, y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos, 500,000 de soldados. Tremenda matanza. 500,000 de hombres sí cayeron. Así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaron ¿en quién? En Jehová, el Dios de sus padres. ¿Cuántos se apoyan en ese Dios a la presente fe? Amén. Si te apoyas en Él, Él te dará la victoria también, aun cuando tú puedas verte rodeado de males. Amados, ese Dios es al cual usted sirve. Él ha dicho en su palabra que no cambia. Nosotros a veces sí somos los que cambiamos. De esa manera fue humillado Jeroboam, y fue obviamente sucedido al trono por otro hijo, como lo dice la Escritura en Primera de Reyes, capítulo número 14, en el cual se nos dice en el versículo 20, el tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años, y habiendo dormido con sus padres, es decir, muriendo, reinó en su lugar Nadab, su hijo. Pero mientras eso estaba ocurriendo en el reino del norte, algo muy diferente estaba ocurriendo en el reino del sur. ¿Quieres saber qué acontecía en el otro reino? Sí, eso lo sabremos en el otro culto, el día viernes, si así Dios nos lo permite, para seguir glorificando a Dios por medio de su palabra. Venga, ¿cuántos les ha agradado enterarse de que Dios, si no necesita ni un solo hijo para desbaratar el ejército? Amén. Su Espíritu lo hace todo. Oremos a Dios. Padre Celestial, te agradecemos por esta palabra. Es ella la que infunde aliento y vida a nuestra vida. Podemos experimentar